nuestra región recibió en el año 16 1.705.929 viajeros, casi un 5% más que en el año 2015. La media anual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en este ámbito fue de 23.864 empleados, lo que significa un 3% más de afiliados a la Seguridad Social en el sector del turismo que en el año 2015. Estos datos creemos que son fruto de la buena gestión de todos los agentes que trabajan en el sector del turismo y, como Gobierno, la Junta de Extremadura quiere seguir apostando por posicionar a Extremadura como un destino de experiencia, promoviendo fundamentalmente la calidad del sector turístico, pero también la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de nuestros productos y de nuestros destinos. Y en ese sentido, la Junta de Extremadura aprueba hoy en su Consejo de Gobierno el decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la calidad en el sector turístico de la región. La previsión es que la convocatoria de estas ayudas, que serán aprobadas como siempre que aprobamos unas bases reguladoras en el menor tiempo posible, alcanza un importe de 2,4 millones de euros, un incremento del 100,5%, ya que la última convocatoria del año 2015 se destinó a la misma 1,17 millones de euros. Estas ayudas tienen como objetivo principal y fundamental modernizar y mejorar las infraestructuras y los servicios turísticos con ese principal fin, con ese principal objetivo, que es el de buscar la calidad del sector del turismo en nuestra región. Lo que estamos haciendo es apostar precisamente por esa C, la C de calidad del turismo en la región. Un turismo que fue el sector que mejor se comportó en el año pasado, en el año 16, que no fue un año fácil y por eso esos datos positivos tienen que ser puestos en valor por parte de la Junta de Extremadura, también para poner en valor todo el esfuerzo que el sector del turismo hace en nuestra región. Nuestra región no tiene un turismo de masa. Por tanto, el elemento, el sello diferenciador respecto de las ofertas del resto ha de ser la calidad de nuestra oferta turística, las experiencias y que los viajeros se vayan encantados de haber estado en Extremadura. Este decreto de hoy, que convocará en la semana siguiente estas ayudas al sector del turismo, se suma al esfuerzo y a toda la política que la Junta de Extremadura y la Consejería competente viene haciendo en este sentido. La semana pasada estuvimos en Lisboa, estuvimos en Fitur y estamos ganando presencia en todas las citas internacionales y nacionales que se hacen en el sector del turismo en nuestra región, que, como saben, es un sector estratégico y que, por tanto, requiere del esfuerzo de la Junta de Extremadura, siempre dialogando con el sector a la hora de tomar las decisiones, como hacemos con estas bases reguladoras que hoy aprobamos.